Continuamos, parece que retomando la agenda y el rigor en el tiempo, para hablarles de la colaboración público-privada, de las alianzas y de la capacidad de las empresas para conectar, que será vital para el desarrollo industrial de las próximas décadas. Con la financiación de proyectos de hidrógeno verde vamos a poner el broche a esta primera mañana y va a ser de la mano de Banco Santander y con estas voces autorizadas. Más concretamente, en las labores de moderador, contaremos con la ayuda de don Urbano Troncoso Pérez, que es especialista en hidrógeno de banca corporativa y de inversión de Santander Global. Bienvenido, Urbano, para abordar cómo la vanguardia financiera puede unirse a esta nueva era industrial, las inestimables aportaciones de Marc-Edouard Schlumberg, en representación de Banco Europeo de Inversiones, el banco crediticio de la Unión Europea, Benoit Félix, responsable global de estructuras financieras de Banco Santander, Beatriz Reguero Naredo, directora de área de la cuenta del Estado de CESCE, y Luis Sabaté Soto, presidente de Matrix Renewable. Bienvenidos todos, gracias por ilustrarnos y todo es suyo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, ya casi buenas tardes, y muchas gracias por acompañarnos en este panel Santander, en el que pretendemos discutir un poco la financiación de proyectos de hidrógeno. Bueno, por mi parte, un verdadero placer poder moderar este panel y sobre todo hacerlo en mi tierra, en Andalucía. Yo creo que a lo largo del día de hoy hemos escuchado varias veces que, sin ninguna duda, pues España tiene una oportunidad única, y Andalucía también, para posicionarse como uno de los principales actores dentro del mundo del hidrógeno. Actores a nivel europeo, incluso mundial. No obstante, también hemos escuchado que esto va a requerir colaboración y que esta colaboración tiene que ser público-privada. Estamos hablando de que vamos a tener que intervenir los reguladores, desarrolladores de proyectos, desarrolladores de equipos, financiadores, aportadores de capital. Creo que va a ser crítico y que lo tenemos que hacer ya. Es decir, en mi rol global yo os puedo asegurar que no somos el único país que está intentando alcanzar este objetivo, y esto quiere decir que o sentamos las bases adecuadas para que esto ocurra, o si no, bueno, vamos a ver a otros actores que también podrían pasarnos por la derecha, ¿no? Bueno, el objetivo del panel de hoy, y muchos os preguntaréis qué hace un banco aquí. Bueno, pues es una pregunta totalmente válida. Estamos viendo una evolución en el mercado, estamos viendo cómo los proyectos inicialmente pues, se han financiado, se han fondeado con equity y con ayudas del gobierno. Yo creo que sin ningún lugar a duda esto ha permitido que demostremos la viabilidad de las primeras iniciativas. No obstante, ha llegado el momento de escalar esto. Ahora hemos hablado de escala de megas, bueno, pues tenemos que empezar a hacer esta industria grande si queremos alcanzar los objetivos que se estaban mencionando anteriormente, ¿no? Y esto va a hacer que pues, los proyectos van a ser más grandes y va a haber más proyectos, con lo cual va a hacer falta capital, como se estaba mencionando, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, el objetivo de hoy es discutir cuáles son las potenciales opciones para acceder a ese capital, tanto capital en forma de equity como de deuda. Y bueno, pues que yo creo que todos entendamos y tengamos una mejor claridad de cuáles son las opciones, los requerimientos y en qué momento podrían aplicar cada una de ellas, ¿vale? Entonces, bueno, para discutir esto pues estamos rodeados de este grupo de expertos. Sin mayor dilación, por favor, voy a pedir a cada uno de los panelistas que haga una breve introducción sobre las organizaciones que representáis y el rol que queréis jugar dentro del hidrógeno. Quizá, Marc-Edouard. Sí, muchas gracias, Urbano. Muchas gracias al Congreso por invitarnos y para debatir sobre esos diferentes temas. Yo vengo en representación del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, que seguramente lo conocéis y aún más después del último mes y medio. Somos el banco de la Unión Europea. Nuestros accionistas son los 27 países miembros de la Unión y intentamos aportar nuestro granito de arena a través de financiaciones diversas.
somos un multilateral, digamos, el mayor prestamista en el mundo, el año pasado con 88.000 millones de préstamos, de euros. Y España recibe una buena parte de esos préstamos anualmente. Llegamos cerca de 10.000 millones, un poco más, un poco menos, dependiendo del año. Y nosotros también nos consideramos como el Banco del Clima para la Unión Europea. Intentamos, uno de nuestros objetivos políticos es de garantizar financiación con un 50% del total que sea para la lucha contra el cambio climático, y eso lo hemos conseguido este año en 2023, bueno, el año pasado en 2023. Entonces, obviamente, el hidrógeno y el hidrógeno verde en el proceso de descarbonización de la industria europea es un vector fundamental y es un área donde queremos ser muy presente. Lo somos ya y queremos escalar, como decía Urbano, esa participación a través de diferentes instrumentos. Muchas gracias. Benoît. Buenos días a todos. Yo creo que no voy a repetir lo que nuestro consejero delegado ha dicho esta mañana, pero encantado de estar aquí. Yo presento la parte de Corporate Investment Bank del Santander. Creo que todo el mundo en esta sala conoce el Santander y espero que todo el mundo tenga una cuenta con nosotros. Pero voy a matizar un poco lo que ha dicho Ángel esta mañana con la importancia para nosotros del mundo de la energía y en particular del hidrógeno verde. Entonces, como he dicho, conocéis Santander, pero no sé si sabéis que el Santander es el banco número 1 mundial en financiación de renovables. Llevamos 25 años haciéndolo. He encontrado ayer el tombstone del primer proyecto eólico que hemos financiado en España en 1999, en pesetas todavía. Y desde entonces pues, tenemos un puesto de líder en este campo. Para que tengáis una idea, el año pasado financiamos más de 15 gigas de nueva capacidad instalada a nivel global. Como lo ha dicho Ángel esta mañana, tenemos la suerte de tener escala global y estamos intentando aplicar esta escala al mundo del hidrógeno. El mundo del hidrógeno, pues como lo hemos dicho esta mañana, empezamos hace 4 o 5 años a cambiar de estrategia o no cambiar, pero adaptar la estrategia del banco al ver que la transición energética iba a ser un tema muy importante para nuestros clientes. Como queremos ser el partner de todos nuestros clientes, pues nos hemos puesto mano a la obra y hemos empezado a invertir en talento, en conocimiento, en varias tecnologías. No solo hidrógeno, pero digamos que hidrógeno ha sido la primera. Y Urbano aquí presente es un ejemplo de las personas que hemos fichado para ampliar conocimiento en este ámbito. Llevamos 4 años, llevamos mucho tiempo trabajando en muchos proyectos, no solo en España, sino a nivel global. Tenemos hoy más de 15 mandatos en Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Portugal, España, Noruega, Sudáfrica también. Con lo cual tenemos la suerte de poder ver un poco en todo el mundo lo que funciona y lo que no. Y un poco la idea de esta mañana es extraer algunas de esas ideas para ver cómo podemos acelerar el movimiento. Somos convencidos del rol, del papel del hidrógeno y dentro de esto el rol de España, pero tenemos que acelerar cuanto antes el ritmo porque el mundo se está evolucionando muy rápidamente, otros países se están poniendo las pilas y tenemos que trabajar todos juntos para acelerar. Muchas gracias, Benoît. Beatriz. Muchas gracias, Urbano. Pues buenos días a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí. Yo soy Beatriz Reguero y represento a CESCE. CESCE es una empresa de seguro de crédito que probablemente conozcáis en el mercado, que tiene 2 líneas de actividad. Una actividad privada, como agente privado en el seguro de crédito más a corto plazo, doméstico y de exportación. Pero lo importante y por lo que estoy aquí hoy es que somos la agencia de crédito a la exportación española y por lo tanto somos uno de los instrumentos con los que cuenta la Administración española para ayudar a las empresas en sus procesos de internacionalización.
Somos un ejemplo, el mejor ejemplo, diría yo, de cooperación público-privada o privada-pública, como se decía esta mañana, porque nosotros no somos financiadores, pero sí como aseguradores facilitamos la financiación privada en proyectos dentro de nuestro marco de actuación, que es un marco con un mandato, como decía antes, de promocionar la actividad de las empresas españolas fuera. Y lo que yo venía a compartir hoy con vosotros, pero que lo haré luego un poquito con más detalle en el panel, es que llevamos unos años adaptando nuestro mandato de manera que con algunos productos nuevos pues podemos colaborar en sectores estratégicos como claramente es el hidrógeno verde y que por lo tanto podemos jugar ahí un papel, no voy a decir fundamental, pero sí un papel importante en movilizar financiación privada a proyectos, en este caso de hidrógeno verde. Y yo creo que por ahora, Urbano. Perfecto. Muchísimas gracias, Beatriz. Luis. Vale, muchas gracias. Ante todo, gracias por la invitación a este evento que es enorme, la verdad es que es espectacular. Soy presidente de Matrix Renovables. Matrix Renovables es una empresa que se dedica, como dice su nombre, a inversión en energías renovables. Pertenecemos al fondo Private Equity, su capital privado, TPG. Operamos en 4 países principalmente, Estados Unidos, España, Italia y en Chile. Y somos dentro del fondo vehículo TPG, que tiene unos 120.000 millones para invertir, tiene una parte que son 16.000 millones, la cual se llama Climate Fund, en el cual nosotros pertenecemos. Entonces, llevamos operando desde hace unos 4 años, invirtiendo en estos 4 países que os he comentado. Evidentemente, dentro del mundo del hidrógeno estamos muy interesados. Hace unos 18 meses convencimos a nuestros inversores de que el mundo del hidrógeno, y en particular en España, iba a ser una fuente muy importante de proyectos de energía renovable, que es un claro vector de futuro. Y entonces creamos una marca adicional que se llama Hyren. Entonces, a lo mejor en el mundo nos empezáis a conocer ya como Hyren en vez de como Matrix Renovables. Bueno, somos la misma empresa, lo que pasa es que al ser tan importante el tema del hidrógeno, pues hemos decidido crear una marca totalmente independiente. Para que os hagáis una idea del tamaño de la empresa, pues tenemos unos 14 gigavatios de pipeline de proyectos de energía renovable, y dentro de eso, dentro de la marca Hyren, pues tenemos 1,5 gigavatios de capacidad electrolizador en desarrollo en España. Nuestra facultad de invertir no solo en España, también en Estados Unidos, que es otro país que está apostando fuertemente, pero nosotros tenemos la central aquí en España, entonces pensamos que Andalucía en concreto es una zona en la que vamos a tener que invertir y estamos activamente persiguiendo proyectos bastante interesantes. Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo creo que me gustaría empezar un poco discutiendo con vosotros qué es lo que está frenando a los proyectos. Y me explico. Hemos escuchado todos, pues cómo evidentemente tenemos objetivos muy ambiciosos, estamos viendo muchísimos anuncios, no obstante estamos viendo que a los proyectos les está costando llegar al famoso FID, ¿no? O decisión de inversión final. Me gustaría tener vuestra visión de cuáles son los principales factores que están bloqueando ese avance. No creo que sea nada excepcional, lo vemos en otras industrias también, pero desde luego yo creo que tendremos que ser conscientes de cuáles son esos retos para poder atacarlos, ¿no? Entonces, no sé, Benoît. Sí, muy buena pregunta. Mira, estamos en familia, con lo cual vamos a ser muy directos y traer un poco de realismo en todo lo que estamos viendo en el mundo del hidrógeno a día de hoy. Lo voy a resumir en 3 bloques, en mi opinión. El primero es la demanda. La demanda a cierto precio, porque estamos hablando aquí de volúmenes estratosféricos, pero como lo ha dicho el panel anterior, los números a día de hoy pues no funcionan. No funcionan por varias razones y vamos a entrar en ello ahora. Pero muchos proyectos se han enfocado en, digamos, el coste de producción, y veo poco enfoque del lado del consumidor, ¿no? Entonces, lo primero, y de nuevo, estamos hablando aquí en este panel de proyectos de escala, no los proyectos pequeños, entre comillas, pilotos, que son necesarios y muy buenos por otra parte. Aquí estamos debatiendo de qué falta para pasar al gigascale y cuanto antes. Entonces, lo primero es crear esta demanda, o mejor dicho, encontrar gente que están dispuestos a pagar el premium que hoy existe. Y creo que estamos enfocando mucho la discusión en el precio del hidrógeno, pero poca atención al precio final para el consumidor final, que somos nosotros.
Y lo que sí estamos viendo, empezando a ver, es que hay ciertos actores en industria agroalimentaria, por ejemplo, o en el mundo del automóvil, que han entendido que al final cierto tipo de cliente está dispuesto a pagar un premium por tener un producto verde. Conoceréis todo el ejemplo de H2 Green Steel, que es la primera planta de acero verde en Europa, en Suecia. Pues al final, ¿por qué lo han conseguido? Porque hay algunos constructores de automóviles alemanes, premium, que han visto que el impacto en el precio final del coche de tener acero verde pues es asumible, digamos, para sus clientes. Y a raíz de esto pues han conseguido levantar muchísimo dinero y estamos viendo nosotros mismos otros players en otras industrias que están caminando en esta misma dirección, ¿no? El segundo bloque es todo lo que es regulación, administración, etc. Las ayudas, lo hemos hablado muchísimo hoy. Hay ayudas, sí, pero tardan en llegar, tardan mucho en llegar. Y probablemente no son suficientes a día de hoy. Y os voy a dar solo un ejemplo, el famoso Banco Europeo de Hidrógeno, que es una iniciativa necesaria y espectacular, pero solo tiene un presupuesto de 800 millones de euros. 800 millones de euros es un subsidio de 1 euro por kilo durante 10 años para 80.000 toneladas. Y estamos diciendo que Europa quiere producir 10 millones de toneladas en 2030. El gap es significativo, ¿no? Tema de permitting. Hablamos con Luis el otro día. Para un proyecto renovable es básico. 2 años, 2 años y medio, 3, dependiendo de la comunidad. Aquí estamos hablando de proyectos de otra escala. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar para conseguir los permisos? Bueno, cojo la palabra del señor Moreno Bonilla, pero ojalá empecemos a cortar un poco el tema administrativo que realmente nos mata, en particular en España. Y digamos, el último bloque sería todo lo que es la infraestructura, porque de nuevo, proyectos pequeños, ok, pero cuando vamos a pasar a la gigascale necesitamos una cierta infraestructura para mover el producto. Y como bien sabemos todos aquí, el hidrógeno no es fácil de mover. Con lo cual, todos los proyectos que tengan un consumidor muy cercano lo tendrán mucho más fácil que los que van a depender de las famosas líneas verdes, ¿no?, que van de vuelo a Alemania, que probablemente tardan un par de años en materializarse. Entonces, de nuevo, para el gigascale necesitamos tener un enfoque en esos 3 puntos. Luego entraremos en más detalles de bancabilidad, pero digamos que sin esos 3 va a ser muy difícil que podamos desbloquear, digamos, los grandes proyectos. Muchas gracias. Yo, para matizar un poco lo que decía, bueno, es la primera subasta, pero hay una segunda que está por llegar, bueno, con un volumen mucho mayor. Normalmente hablan de no sé si 3.000 millones. Yo creo que se va en la buena dirección, se están haciendo los esfuerzos, etcétera, pero yo coincido con tu análisis. Yo creo que efectivamente existen esos bloques. Un poco un problema del huevo y la gallina con la demanda y la infraestructura, y ahí pues los actores públicos pues nos tienen que ayudar. El BEI es también un actor público y vamos a intentar ayudar también, pero es cierto que yo creo que lo más importante es tener una regulación clara y que apoya a esa transición para poder llegar a los lugares donde la demanda existe y es necesario hacer esa transición, y es más fácil hacerlo, y luego pues la infraestructura yo creo que vendrá tal vez en una tercera etapa, una vez que ya haya algunos ecosistemas que se hayan desarrollado en ciertos puntos en España de la península, sí, efectivamente. Yo me gustaría resaltar una cosa que no has dicho, Benoit, que es exactamente lo que suele faltar en otros sectores, que es el capital. Es decir, has dicho, ¿por qué no llegamos a tomar decisiones de inversión? La gente que dispone del capital lo que no encuentra son proyectos debido a las razones que mencionabas, ¿no? Yo creo que es importante resaltar que en este particular sector, en este particular momento, hay más capital que proyectos disponibles para invertir. O sea, yo creo que es importante, porque suele ser un elemento que a veces no está, pues en este caso es al contrario.
Totalmente. Yo creo que es un muy buen punto y probablemente nos lleva a lo que todos estamos aquí esperando escuchar, o todos están esperando escuchar, que es un poco, bueno, oye, ¿cómo conseguimos que ese capital empiece a fluir hacia los proyectos, ¿no? Entonces yo creo que, si queréis, podemos separar la discusión vamos a empezar un poco más en el equity y luego evolucionamos un poco hacia la deuda. Así que ya que has lanzado el punto, Luis, me gustaría entender un poco, bueno, y que comentaras un poco con la audiencia, ¿cómo estáis viendo vosotros desde Matrix este tipo de proyectos? O sea, ¿qué hace falta, qué tiene que tener un proyecto para que empecéis a participar en él? ¿Y cómo está viendo desde un punto de vista de equity esa posible entrada y que eso, pues, bueno, pues podáis viabilizar esos primeros proyectos? Vale. Pues si quieres lo puedo hacer una descripción de cómo sería un proyecto ideal, ¿no? Un proyecto ideal para nosotros es un proyecto que eventualmente va a tener a lo mejor algunas ayudas y va a tener financiación bancaria que va a dar soporte al capital, al equity que vamos a desembolsar. Porque nosotros tenemos vocación de desarrollar y operar y quedarnos por cierto tiempo, o sea, por bastante tiempo para que la planta opere. No somos gente que va a construir un proyecto y luego salir. Por tanto, es muy importante que el proyecto tenga sostenibilidad en el futuro. Pues un proyecto ideal tendría siempre un comprador del hidrógeno. En esta primera etapa a nosotros nos gusta que sea un comprador que esté cercano, es decir, no invertir en proyectos que van a inyectar en las futuras tuberías, que van a ir a donde sea en Europa o incluso a barcos, pues lo vemos que sí va a ser el medio plazo, pero en el corto plazo nos gustan proyectos en los que el comprador del hidrógeno esté cercano a la planta donde instalamos el hidrogenizador tenga también como autoconsumo instalaciones renovables, es decir, que tenga las instalaciones fotovoltaicas y de viento lo más próximas posibles al punto de consumo del hidrogenizador, y si es posible que esté en la misma planta, mucho mejor, para evitar tener que ir a través de la red, sino que sea un proyecto real de autoconsumo con electricidad verde generada in situ. Y luego, pues, con disponibilidad de agua que sea tipo industrial de una depuradora o de algo así, que sea agua terciaria que podamos usar, ¿no? Con esos tres componentes es para mí como sea el proyecto ideal, ¿no? Luego, evidentemente, no hay tantos proyectos de esos. Ojalá hubiera muchos de ellos. Nosotros tenemos un par de ellos que tienen esas características y creemos que son los primero que van a salir, porque estas características hacen que los elementos que van a la contra del desarrollo de los proyectos que mencionaba Beno antes, pues tengan menos problemas a la hora de ser un poquito más rápido en la ejecución del permitting que hace falta aparte de eso. Completar el contrato de venta del hidrógeno, completar los acuerdos con red eléctrica para poder inyectar y consumir electricidad. Todo eso hace que sea todo mucho más fácil. Vale. Pues un punto interesante. Habrá mucho que discutir ahí sobre ese proyecto ideal y cómo de lejos o cerca están la mayoría de ellos, ¿no? Y si existe. Yo creo que lo has mencionado, y quizá por pasar justo haciendo ese nexo que estabas mencionando a los bancos, ¿cómo se ve desde la banca comercial este tipo de proyectos? O sea, ¿qué necesita un banco, la famosa bancabilidad, para poder empezar a financiar y que veamos proyectos de una cierta escala financiados con deuda, sin recurso, con recurso? Dejo que elabores un poco, Benoit, ¿cómo lo estás viendo? Sí, como lo ha dicho el presidente de la COE esta mañana, el 80 del 80, 64% de la inversión va a ser deuda comercial, digamos, o con multilaterales. Y luego tendremos, obviamente, la opinión del BEI y de SESE. Este dinero va a ser disponible si los proyectos son bancables, que es la palabra mágica que nos inventa. Entonces, el punto de Luis, hay mucho capital, pocos proyectos. Yo creo que hay mucho capital y pocos proyectos bancables. Hay muchos proyectos bancables, todavía no muchos. Y voy a ver 4, digamos, bloques. El primero, tecnología. Los bancos van a necesitar algo de track record, con lo cual necesitamos tecnología madura, de nuevo, para ir a gran escala. Otra cosa son los pilotos, ¿vale? También, pues eso, quién es el suministrador, qué tipo de garantías este suministrador va a dar. Esto creo es un tema que ojalá se hable en esos 3 días aquí. Para conseguir financiación a largo plazo, vamos a necesitar un paquete de garantías por parte de los suministradores de equipos que hoy en día no están sobre la mesa, y creo que puede ser un cuello de botella bastante importante. Entonces, el primer bloque, tecnología. El segundo, el offtake, lo hemos hablado. O sea, vamos a necesitar algo de certeza, no digo el 100%, pero algo de certeza en cuanto a volumen, precio y la calidad crediticia de la contraparte, lo mismo. Nada más de otro mundo, esto que los bancos están haciendo en el mundo de las renovables, por ejemplo. Todo el mundo ha escuchado hablar de los PPA, pero los PPAs hay PPAs con entidades
de diferentes calidades crediticias, y aquí SC, por ejemplo, tiene un producto muy interesante que luego Beatriz comentará. El tercero, el riesgo de construcción. De nuevo, estamos hablando de unos bichos complejos con una parte de renovables, una parte de electrolizador, integrar todo esto. No es algo fácil y los bancos van a pedir ciertas garantías o umbrellas para cubrir los diferentes tipos de interfaz. Y el último es todo lo que es el riesgo de suministros, es la energía, el agua, cómo se contrata, digamos, estos inputs durante una larga vida, los mecanismos de inflación, de compensación, etcétera, y cómo esto se traduce en el producto final, ¿no? Creo que son los cuatro bloques, pero dejo al otro banco y a la multilateral elaborar un poco más. Pues yo creo que efectivamente, o sea, podemos seguir un poco, yo creo, Marc-Edouard, y después dejaré que sin duda Beatriz complemente un poco cómo lo estáis viendo vosotros y cómo creéis que desde vuestras instituciones podéis facilitar este proceso, ¿no? Sí, yo coincido con tu análisis, Benoît. Yo creo que todos esos puntos son muy importantes. Yo creo que efectivamente hay muy pocos proyectos o pocos proyectos bancables en el mercado actualmente. Y solo resumir que un proyecto de hidrógeno al día de hoy es un puzzle bastante complejo, y el hecho de por sí que sea un puzzle hace que su financiación es muy difícil de conseguir. Entonces, lo que necesitamos, yo creo, como bancos, es que cada una de esas piezas del puzzle sean lo más sólida posible. Tener un off-taker con un rating externo pues ayuda, o por lo menos que sea un nombre con una relevancia muy importante en el sector. Tener un contratista EPC también que tenga cierta experiencia con la maquinaria pues es fundamental. Es decir, que estamos en un sector no como las energías renovables, yo creo, donde ya todo el sector bancario tiene una experiencia muy desarrollada, entonces hay ciertos proyectos pues, que tienen unas piezas que no son perfectas, pero puedes tirar adelante porque el resto funciona y dices, bueno, pues el riesgo que tomo sobre ese proyecto es esto. Aquí, la verdad que necesitamos tener todas las piezas las más limpias posibles para poder conseguir una financiación que va a ser compleja de conseguir de todas maneras. Después, bueno, no sé si Beatriz querías... Quizá, Bea, yo creo que como estamos hablando de enablers o de facilitadores, yo creo que vosotros aquí lo habéis demostrado en otras industrias dentro del mundo de la transición energética, ¿no? Yo creo que las agencias de crédito a la exportación tienen un papel clave que jugar, ¿no? Entonces yo creo que estamos hablando de requerimientos, quizá vosotros aquí yo creo que sí que podéis ayudar a salvar algunos de estos, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno compartir un poco la audiencia cómo podéis jugar, ¿no? Pues encantada. Nosotros, ese es nuestro papel, ¿no? El intentar reducir todas estas, hacer los proyectos bancables, ¿no? Intentar colaborar para reducir todas estas etapas previas, ¿no? Que harían que el proyecto no encajara. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros ya hemos hecho varias cosas. La primera de ellas es que como agencia de crédito a la exportación, que en principio nuestro mandato es más de proyectos fuera de España y no tanto dentro de nuestra geografía, lo primero que hemos hecho es que hemos conseguido que nos flexibilicen ese mandato, ¿no? Entonces llevamos ya dentro de una estrategia de sostenibilidad, de cambio climático y de apoyar a las empresas españolas en un proceso de transición energética claro. Hemos conseguido durante los 2 últimos años, pues yo diría que 3 productos que son bastante innovadores en nuestra forma de trabajar y que permiten que un sector como el hidrógeno verde también en proyectos en España podamos ayudar. Y eso es un poco lo que hemos hecho. Tenemos 3 productos, yo no voy a entrar en mucho detalle, pero por supuesto estamos a vuestra disposición y los que lo tienen que conocer, que son los bancos, yo creo que están perfectamente informados. Tenemos un producto que se llama Producto de Inversión Estratégica, que nos permite asegurar la financiación de inversiones dentro de España
en sectores que se consideren estratégicos, y la primera buena noticia es que el hidrógeno verde ya lo es y por lo tanto ahí no hay ninguna duda. Luego los proyectos de hidrógeno verde serán elegibles con un segundo elemento, y es que siempre que tenga el proyecto un ángulo de internacionalización, y aquí es donde hay que trabajar porque habrá algunos proyectos que lo tengan y otros que no lo tengan tan claramente, pero parece que en principio eso podría encajar en una parte importante de los proyectos. En ese caso lo que haríamos era asegurar al 80% la financiación que den los bancos privados, como por ejemplo el Santander, con lo cual ahí estamos facilitando que los proyectos sean bancables, haya más proyectos bancables, ¿no? Ahí, por nuestra forma de trabajar y por nuestro mandato, nosotros también nos gustan operadores con track record, calidades de crédito asumibles, pero siempre podemos entrar un poquito más en una zona un poco más gris que lo que pueden entrar los bancos solos, con lo cual nosotros probablemente no vayamos a hacer un proyecto que no tenga ningún encaje en el mercado, pero sí podemos ayudar a proyectos que estén ahí un poco en el límite a apalancarlos y hacerlos dentro del mercado. Ese es uno de los productos. Hay otro producto que también es muy interesante, que hemos lanzado hace poco, que se llama de insumos esenciales, que vuelve a ser el facilitar la firma de contratos de compra a largo plazo de un insumo que para una empresa que sea internacionalizada sean relevantes. Y, por ejemplo, podría ser perfectamente la compra de hidrógeno verde, una empresa que el hidrógeno verde sea importante para su proceso de producción. Este es un producto que lo que está intentando incentivar es estas compras a largo plazo. Ya no serían PPA, serían HSAs, ¿no? O como se llamen. Y ahí nosotros también podríamos entrar. Y es otro producto que va a ser especialmente relevante cuando esa compra se utilice como garantía en un project finance, por ejemplo, o en aquellos casos en los que la calidad crediticia del comprador pues, le suponga ciertas dudas al vendedor del insumo, ¿no? Con lo cual es otro producto que yo creo que también tiene mucha importancia. Y luego hay un tercer producto que probablemente para la inversión en España en hidrógeno verde no sea tan relevante, pero sí para las empresas que estáis en ese sector, y es la póliza verde de inversión. Entonces, cualquier proyecto de inversión fuera también en hidrógeno verde, ahí nosotros también podríamos ayudar en la financiación de ese proyecto. Por lo tanto, yo simplemente dejar el mensaje de tenemos productos, estamos muy interesados y estamos mandatados para incorporar en nuestra cartera proyectos, desde luego, de hidrógeno verde y de otros muchos temas, todos relacionados con el cambio climático y con la transición energética, y el movimiento se demuestra andando y nos encantaría tener proyectos concretos en los que empezar a ver un poco cuánto podemos facilitar la financiación y cuánto podemos ayudar a que el proyecto sea bancable, ¿no? Vale. Yo creo que quizás, por intentar resumir lo que acabamos de comentar, yo creo que 3 mensajes, ¿no? Uno es, hay liquidez y hay voluntad de sacar el capital y de hacer que estos proyectos funcionen. Creo que hay un segundo mensaje y es, no todo vale. Hay requerimientos y hay que ser conscientes de esos requerimientos cuanto antes mejor. Y tercero, se requiere colaboración. Y esa colaboración, aquí hay actores, todos los actores, tanto el mundo del equity, de la deuda, los facilitadores, están aquí para intentar que esto ocurra. No obstante, cuanto antes empiece esa colaboración, antes se van a poder salvar esos escollos o por lo menos ser conscientes de las limitaciones y si hay alguna solución, ¿no? Yo creo que quizás sería una buena forma de resumir algo que bueno, quizás sea algo más complejo y merezca largas discusiones, ¿no? No obstante, hay un punto y para mí falta algo aquí y es la regulación. Y lo mencionaba antes el presidente de la COE. Evidentemente, para que este capital llegue a esos proyectos, un elemento clave es tener una regulación y un marco regulatorio que vaya a permitir ese flujo de capital. No sé cómo veis la regulación actual y qué creéis. ¿Ha habido algún guiño ya, algún comentario a regulación? Pero ¿qué creéis que es necesario para que esto ocurra, ¿no? Y bueno, pues quizá, Luis, como has empezado a comentar que estáis desarrollando proyectos, creo que quizás sea un buen momento para tener tu view aquí. Sí, a ver, un tema de la regulación que ya pues, es muy hablado en el sector es el tema de la casación horaria. ¿Vale? Es decir, eso de tener que generarte la electricidad verde en el momento que estás produciendo hidrógeno verde es un concepto muy interesante y evidentemente muy loable, pero eso claramente encarece el coste final del hidrógeno verde. ¿Vale? Entonces, yo sé que hay muchos grupos de trabajo que están ya pensándose si eso de verdad es un buen elemento o no.
añadir a la regulación de cara a futuro. Pero es un tema que desde luego nosotros en lo que nos compete, y cuando hemos habido posibilidad de hacer comentarios tanto aquí como en Estados Unidos, es decir, oye, no sería mejor que pensarais esto de la casación horaria, porque a lo mejor una casación mensual o una casación de otro tipo pues tiene mucho más sentido, porque si lo que queremos es promover el hidrógeno verde y que sea competitivo cuanto antes, pues ese tema pues claramente pues no ayuda por el momento, ¿no? Y es una cosa que está tanto en Europa como en Estados Unidos, como bien sabéis, ¿no? Eso sería un punto, ¿no? El segundo sería, por ejemplo, el tema de los certificados verdes de hidrógeno, ¿no? Todavía la regulación está por desarrollarse, no está muy claro cómo se va a certificar que el hidrógeno es verde o no es verde. ¿Vale? Hay algo avanzado, se está trabajando en ello, pero hasta que no se solidifique de una manera un poquito más concreta, pues va a ser algo que nos va a tener a todos un poco en vilo. Y luego pues abundaría un poco lo que se ha hablado esta mañana, lo que acabas de decir, ¿no? Pues una vez que se establezca ya la base de esa regulación, pues que sea estable, que no haya muchos cambios, que seamos capaces de ser consistentes y que los inversores y los financiadores pues seamos capaces de, con el ciclo de desarrollo que tienen estos proyectos, que en mínimo 4 años, un proyecto grande no se los quita a nadie, pues que tengas un horizonte de inversión estable a nivel de regulación. Para mí serían los 3 temas más importantes a nivel específico de regulación. No se añadiría también el tema de red eléctrica aquí, ¿vale? Porque es regulación, pero no es del todo regulación. A red eléctrica, yo claramente las conversaciones que hemos tenido con ellos por nuestra parte y en el sector claramente tiene vocación de ayudar. Es una cosa nueva que les ha sobrevenido, que no estaba en la planificación, y es algo que desde luego va a influir muchísimo en cuántos proyectos se pueden hacer y cuándo. Sé que hay voluntad de ello, pero a lo mejor sí sería bueno que la planificación que está prevista para dentro de unos años, pues visto que hay una nueva variable, un nuevo vector tan dominante en el mundo del consumo y demanda de electricidad en diferentes puntos que no estaban previstos en la geografía española, pues a lo mejor si pudiera adelantar esa nueva planificación de red eléctrica teniendo en cuenta, ¿no? Pues algo parecido a lo que ha hecho Nagas con este Call for Interest de dónde están los proyectos, pues algo parecido para que se adelante un poco esa visión que va a ocurrir, pero que va a ocurrir a lo mejor en un medio plazo cuando se podía un poco anticipar, ¿no? Para mí serían los puntos más importantes. De acuerdo. Perfecto. Yo creo que una buena lista. Esperemos que haya alguien tomando nota por ahí. Bueno, nos quedan 5 minutos. Sin ninguna duda, yo creo que algo que todo el que esté desarrollando un proyecto ha debido experimentar en los últimos 18 meses ha sido primero una subida de tipos de interés combinada o como consecuencia de una inflación, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, esto es algo que ha tenido un impacto en los proyectos. Estamos viendo bueno, pues estimaciones de costes que no están donde estaban. Adicionalmente, cuando el coste, bueno, los proyectos sacan sus TIRs, etcétera, y empiezan a ver coste de capital, tampoco es el que era. Me gustaría entender un poco cómo creéis que ha afectado esto a la industria y cómo creéis que va a evolucionar, ¿no? Yo creo que es un punto bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta bueno, pues el tema que nos ocupa hoy, ¿no? No sé si Marc-Edouard quizá. Sí, a ver, coincido con tu análisis, Urbano. Yo creo que sin lugar a duda pues ha frenado ciertos proyectos. Pero yo creo que no es tanto la subida de tipos, que obviamente pues, cuando ocurre tiene ese impacto sobre tu rentabilidad, pero es también la rapidez de esa subida que ha hecho que, claro, cuando tienes una evolución tan brutal y en tan poco tiempo, te paras y esperas de ver un poco cuándo se va a estabilizar y cómo va a ser el nuevo panorama, el horizonte industrial en cual te vas a enfrentar con tu proyecto. Entonces, yo pienso que efectivamente pues, no ha venido bien para el hidrógeno y el desarrollo del hidrógeno verde, pero también es un mal menor. No había lugar a duda que había que frenar la inflación enorme que se estaba produciendo. Y yo creo que en el nuevo panorama, pues, la variación de la curva entera de tipos de interés no es tan brutal como se resume en los titulares de prensa, y yo creo que los proyectos sólidos a medio plazo pues, han podido recuperarse, entender cuál es el nuevo panorama a cual se enfrenten,
también hay dentro de la competencia, pues los combustibles fósiles también han conocido esa inflación, entonces puede ayudar en minorar la diferencia de precio entre uno y el otro. Y yo quiero dar un mensaje tranquilizador y también pues saber también que los bancos como el BEI, que son bancos públicos que tienen coste de fondeos muy bajo por ser un banco AAA, pues vamos a intentar también ayudar en ese panorama con costes de financiación más altos. Pues nosotros intentamos transmitir a los proyectos que van dentro de nuestro mandato de la lucha contra el cambio climático una ventaja financiera. Y bueno, yo creo que si los proyectos son sólidos, pues debe ser un poco un retraso, pero como hay otros que se han acumulado, pues creo que no debería impedir que vayan a buen puerto. ¿Unos? Beatriz. Un comentario muy pequeño, porque de hecho yo creo que, no sé si me oye bien, sí. Va muy en la misma línea de lo que acabas de decir, Marc. Pero yo sí que creo que ese paso de un contexto financiero laxo, barato, con mucha financiación, que fue un poco lo que sufrimos entre el 22 y el 23 probablemente, ¿no? Desde mediados del 22, yo creo que eso ya lo tenemos absolutamente incorporado. Yo creo que ahí los tipos de interés con lo que estamos jugando todos dentro de que un contexto tan incierto como el actual es muy difícil predecir, pero no van a subir más. Yo creo que es un poco con lo que estamos todos. Y yo no creo que ese haya sido el origen de que no haya habido proyectos en este sector concreto, ¿no? Yo creo que probablemente no estaban suficientemente maduros para que esto les haya afectado directamente. Sí que creo que tenemos que incorporar un contexto más restrictivo financieramente, pero no creo que vaya a ser el origen de caída de proyectos y desde luego no a partir de mediados del 24, que probablemente en algún momento los tipos bajarán un poquito por lo menos, ¿no? Es como lo vemos nosotros. Sí, si me permitís, yo creo que, o sea, estoy contigo, yo creo que los desarrolladores de proyectos sí que han asumido bastante rápidamente la alza del coste de capital. O sea, si solo miráis el coste de la deuda ha sido multiplicado por 3, o sea, de 200 a 600 puntos. It's a fact. Lo que cuesta un poco más es que este lado de la película, el lado consumidor, asumamos que los precios anteriores ya no son realistas. Y seguimos viendo MOUs, LOIs, como lo queréis llamar, de consumidores con precios de antes del ajuste. Esto simplemente no es realista. Entonces, y aquí sí que veo que es bastante más lento el ajuste, ¿no? Entonces, yo creo que eso es y no solo, o sea, no estamos hablando solo de hidrógeno, o sea, es en el mundo entero. Está costando, digamos, este ajuste hasta que la gente realice que, oye, que es el nuevo panorama, ¿no? Y alguien tiene que pagar el coste del ajuste. Vale, bueno. Creo que nos están ya diciendo que tenemos que acabar, así que bueno, creo que una última pregunta que sí que me gustaría haceros a todos, y creo que podemos hacer una ronda rápida, es pediros dos cosas. La primera, si podéis dar un consejo, ¿qué consejo le daríais a la gente que está en la sala y está desarrollando un proyecto? Y la segunda, si pudierais pedir una cosa para el año que viene, cuando estemos aquí sentados en esta mesa de nuevo, que hubiera ocurrido en estos 12 meses, ¿qué sería? ¿Vale? Entonces, si podemos pasar rápido, nos queda todavía un minuto, así que, Marc Edouard, empieza la lista de los Reyes Magos. El consejo, bueno, yo reiteraría el que ya he dado un poco, es intentar venir con los proyectos, sobre todo dar solo un paso atrás, pero hemos hablado principalmente de proyecto, yo creo, con financiación sin recurso. Es una parte de las financiaciones posibles y en ese caso, pues sí, mi consejo es venir con las piezas las más limpias posibles a nuestra mesa, pero hablar con nosotros, hablar con los bancos comerciales porque tienen muchísimo más recurso para dedicaros. Nosotros, la verdad que en términos de personal somos más limitados, pero vamos de la mano con los bancos comerciales, entonces mi consejo sería este. Y que haya cambiado, yo pienso en dos cosas. Diría que dentro de un año me gustaría que estuviese cerca a cerrar un primer Project Finance de hidrógeno en España, que ya, como Benoît le ha dicho, pues ha ocurrido en otros países, en otras geografías, entonces con el H2 Green Steel, al cual participamos.
yo creo que eso sería una cosa que me gustaría que haya cambiado y sobre todo diría dentro de 2 años me gustaría que ya estemos cerrando el tercer Project Finance. ¿Por qué el tercer? Porque significaría que ya estamos en una industria de financiación que ya el primero pues siempre puede ser un conjunto de coincidencia que hace que bueno, uno pasa, pero si ya estamos al tercero, yo creo que ya las vías estarían abiertas, pero eso obviamente va a necesitar algo de tiempo. Apuntamos el roadmap. Vale. Benoît. Me has robado el consejo y, en fin. No, mira, más allá del consejo de venir a vernos y hablar con nosotros, yo creo que humildemente enfocar la discusión en la demanda. Estamos hablando demasiado de la producción, del coste de producción y estamos prestando poca atención del otro lado, el consumidor. ¿Vale? Entonces, trabajar mucho esta parte y ya veremos cómo volvemos atrás. ¿Qué me gustaría de un año? Pues como lo ha dicho nuestro consejero delegado, que sea un éxito, que pasemos del habla al hacer, ¿no? Y creo que llevamos ya mucho o demasiado tiempo hablando de hidrógeno y no estamos avanzando lo suficientemente rápidamente. Cuando estamos todos. Y todo lo que es trabas administrativas, realismo por parte de todas las partes, todo esto tiene que por fin cristalizar para que podamos actuar. Y como le hemos dicho, hay que darse prisa, porque el mundo va a una velocidad tremenda y estamos ya avanzando bastante más en otros países que en Europa. Y aquí todo, bueno, ya las primeras filas se han ido, pero veo mucha voluntad, etcétera, pero todavía nos cuesta mucho materializar esta voluntad en acelerar las cosas. Patriz. A ver, yo consejos no me atrevo, y menos a estructurar operaciones. El único que sí que creo que a lo mejor sería útil es contar, desde luego, con los financiadores y con nosotros desde el principio, cuando estás estructurando la operación, porque yo creo que ahí sí que podemos ayudar a que la operación sea bancable desde el momento de su diseño, ¿no? Sin entrar en toda la parte tecnológica y técnica en la que no puedo aportar nada. Y mi deseo sería que el año que viene hubiéramos, desde luego, desde CESTE, hubiéramos participado en una operación concreta, ¿no? Me encantaría pasar un poco de las, o 2, o 3, o 5, las que sean, ¿no? Pero haber tenido ya un proyecto real en el que hayamos trabajado juntos todos y que veamos que sea un caso de éxito a partir del cual seguir trabajando. Eso me parecería muy importante. Estupendo. ¿Y Luis, para cerrar? Bueno, pues es un consejo / deseo, ¿no? O sea, yo sinceramente hay que ser conscientes de que el mundo ha cambiado, ¿no? O sea, el mundo que tuvimos del boom de las renovables, en particular en España, pues ya no es el mismo que es y no va a ser igual en hidrógeno verde. Entonces, que todos seamos conscientes de que un poco el todo vale que casi pues ocurrió en concreto aquí, que hay muchos desarrolladores bloqueando puntos de conexión, proyectos que están estancados porque no había un sponsor detrás solvente, pues que no ocurría lo mismo en hidrógeno verde, ¿vale? Eso yo me gustaría que todo el mundo se fuera con el mensaje de que hay que hacer proyectos que sean buenos y que tengan buenos fundamentos en todos los frentes. No es solo desarrollar un papel, es mucho más allá, ¿no? Y por eso mi deseo para el año que viene es que no perdamos esta oportunidad. De verdad que España tiene una oportunidad espectacular de volver a ser alguien súper relevante en el mundo de la energía. Está en nuestras manos y tenemos que conseguirlo. O sea, desde luego, por nuestra parte, estamos totalmente comprometidos con ello. Perfecto. Bueno, pues sé que nos hemos pasado el tiempo, pero espero que os haya parecido interesante. Muchísimas gracias a los panelistas y a todos por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos, a Banco Santander, al Banco Europeo de Inversión, a CESTE.